Buenas noches a todos. Antes que nada, una disculpa por haber demorado tanto tiempo en hacerlas esperar. Por cuestiones laborales y personales nos ausentamos un tiempo. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Esto es un Albert Fic. Es un mini fic que se titula Cuando tu amor late más fuerte, por Moonlop86. Y bueno, comencemos. Capítulo 1. Retrospectiva. 28 de junio. Cuando las campanas de la iglesia resonaron en aquella ocasión, se sintió la mujer más feliz del mundo. El inminente desborde de emociones y sentimientos le impedían borrar la intensa sonrisa de su rostro. Y no era para menos. ¿Quién no estaría como ella cuando el día en que unes tu alma al amor de tu vida llegaba? Con pasos nerviosos, enfrentó del brazo de Archie su destino, aquel que ella decidió, ese que le inundaba de un reconfortante calor el corazón. Aún en esos momentos, no podía creer que estaba a punto de empezar a caminar de su mano por toda una vida. Comenzó a recorrer el largo pasillo que la conduciría hasta donde él, quien gallardo, la esperaba parado junto al altar, vestido impecable con su kilt de gala, por mucho más atractivo que el muchacho sobre la colina que conociera en sus infantiles ayeres, mirándola con un brillo especial, sonriéndole francamente, como Albert, como William, como lo que era, William Albert Andre. Cuando el sacerdote por fin lo declaró marido y mujer, sintió cómo con delicadeza Albert acarició sus mejillas casi en un roce. Colocó una mano en su cintura para acercarla lentamente a su cuerpo y después con la otra sostuvo su cuello para tomar sus labios en el beso más puro y sin prisas que le hubiese dado en todo el tiempo que llevaban de novios. Existe la costumbre de pensar que el primer año de casados es el más difícil para la mayoría de las parejas, pues es en donde aprenden de la convivencia diaria sobre aquellos pequeños defectos o costumbres que generalmente se evitan mostrar durante el noviazgo. Pero entre Albert y Candy, este proceso no sucedió, ya que ambos se conocían perfectamente. Lo hicieron durante su estadía en el Magnolia. Pudieron entenderse y acoplarse, independientemente de aquel día en donde prometieron compartirlo todo, volviéndose con esto más unidos e íntimos. Tanto así que a partir de ahí, cada año decidieron celebrar el 5 de septiembre su aniversario de sándwich. Desde esa época, cuando Albert la cortejó, durante su noviazgo y una vez casados, Candy poco a poco aprendió, por amor, a sobrellevar el carácter siempre agrio de la tía abuela Elroy. Y pese a su propio orgullo, la aceptó para propiciar una buena convivencia familiar. Mientras a su vez, la Jada anciana se mostró respetuosa por la nueva matriarca y reconoció, aunque solo para sí, que realmente aquella chiquilla atrabancada representaba la completa felicidad de su sobrino más querido. En definitiva, se encontraba dichosa, pues agradecía al cielo que por primera vez en muchos años la felicidad tocaba de nuevo a la puerta de la familia Andrew. Sentía que su misión en la vida estaba completa. Sus tres sobrinos, Albert, Steer y Archie, habían sentado cabeza con buenas mujeres y en conjunto dirigían el corporativo de una manera excelente. Seguía un poco en desacuerdo en que sus sobrinos nietos hubiesen contraído nupcias casi al mismo tiempo y un año antes que el patriarca, y que éste hubiera estado de acuerdo junto con la futura señora Andre. Pero a estas alturas de su vida, sabía que cuando se trataba de William y Candice, nada era predecible. También le pesaba un poco que Steer tuviera que marcharse a la sucursal de Londres, ya que lo veía solamente en vacaciones 2 veces al año. Pero ante lo evidente de la conveniencia empresarial, nada podía hacer. Además, que no existió forma de convencerlo por quedarse, puesto que de esa manera su esposa Patricia no estaría tan lejos de sus padres. Regresando a nuestra pareja principal, es por demás mencionar que una vez cerrando la puerta de la alcoba principal de la mansión,
El par de rubios amaba apasionadamente, conociendo cada vez más sus cuerpos con cada caricia, con cada beso, deleitándose con la inexplicable excitación que provocaba brindar placer al ser amado, disfrutándose siempre como si fuera la primera vez que se tomaban. Al segundo mes de casados, Candy le externó a Albert su deseo de convertirse en madre, pues para nadie era desconocido que ansiaba tener un pequeño bebé entre sus brazos que fuera fruto del gran amor que sentía por él. Pero como el ser humano es egoísta por naturaleza, y sabiendo que ella como enfermera conocía qué días eran fértiles y cuáles no, le pidió cuidarse el primer año para no encargar, pues aunque al igual que ella deseaba formar una gran familia, era una realidad reconocer que esta vez quería tenerla y disfrutarla solo para él durante algunos meses más, y luego sería el mejor padre para todos los pequeños que vinieran. Por su parte, Candy, cuando escuchó su petición, no podía creerlo, mostrándose al principio un poco desalentada y renuente, pero tanto era su amor que trató de comprenderlo, y así, al término de una larga charla que finalizara con ellos amándose sobre la alfombra frente a la chimenea, accedió a que después del primer año comenzarían la búsqueda del heredero. Mientras tanto, Candy seguiría trabajando en el hospital, aunque ahora de forma voluntaria y solo en el turno matutino. Siempre se les miraba felices, sonrientes, ya fuese caminando, tomados de la mano por el parque, o un fin de semana, o en alguna cena de gala en la que Albert tuviera que ir. Era parte del cotillo social siempre donde se paraban que el señor y la señora Andre resultaban objeto de admiración. Un suspiro la sacó de su meditación y enunció en voz muy baja: un matrimonio perfecto. ¿Cómo cambian las cosas? Se siente como si un siglo hubiera pasado. Se repitió para sí y volvió a enunciar: un matrimonio perfecto. Al menos eso era lo que todos pensaban de ellos. Siempre los comparaban con las mismas cualidades, como si de un diamante se trataran. Un amor puro y sólido que traspasó los años desde aquellos atardeceres en Lakewood. La vida les había puesto una prueba tras otra, intentando separarlos, corromperlos, pero por ese hilo inexplicable del destino terminaban siempre juntos, apoyándose, caminando a la par en los buenos y malos momentos. Por esa misma razón no entendía cómo es que ahora todo por su culpa había cambiado tan de repente, tan drásticamente. Ella simplemente no lo planeó. Entrada la noche, Candy estaba recargada sobre el balcón de su alcoba. Dejaba que el ligero viento veraniego refrescara su rostro y ondeara sus blondos rizos. Observaba la eternidad de la noche y cómo las brillantes estrellas junto a la imponente luna eran sus únicas compañeras mientras esperaba su llegada. Miró el reloj de pulsera en su muñeca y notó cómo se había quedado detenido al marcar las 5 de la tarde. Olvidé dar recuerdo otra vez, recordó sacudiendo un poco su cabeza. Pronto pudo escuchar cómo el reloj de pared en el pasillo comenzaba a sonar fuertemente. La preciosa rubia contó cada campanada hasta llegar a las 12 sin perder de vista el portón de entrada a la gran mansión. Las luces que tanto ansiaba contemplar fueron abriéndose paso lentamente entre la penumbra e inundando poco a poco sus sentidos, pues bien sabía que él, después de todo, finalmente llegaba. Todos los sentimientos de frustración por reclamarle sus inusuales tardanzas y aquel extraño comportamiento de los últimos días se disiparon. Pensó en bajar corriendo y cobijarse dentro de su cálido abrazo como siempre lo había hecho. Pero aquella terca dignidad de mujer no se lo permitió. Por un momento detuvo sus pasos para pensar. Ni siquiera deseaba reclamarle, porque siendo honesta, sabía bien la razón de su distanciamiento, de su pelea, pero él amaba y se creía segura que ya la había perdonado. No podía ser de otra manera.
así que optó mejor por encender la luz de la habitación y regresar a su balcón para esperarlo. Dentro de su cabeza ideaba que pronto daría vuelta la hoja y todo volvería a la normalidad entre los dos. El sonido de los pasos firmes que Candy conocía bien se acercaban por el pasillo. Pudo imaginar al instante que Albert llegaba sumamente agotado por lo espaciado y lento de su andar, algo que comprendió a la perfección, puesto que ya era medianoche. Aún así, con una disimulada sonrisa en el rostro, continuó esperando recargada en la baranda. Deseaba sentir su cálido contacto. Lo conocía como la palma de su mano, por lo que sabía que no se resistiría más, y al verla, entonces por fin la abrazaría. Se mordió un labio por no voltear cuando escuchó cómo la perilla de la elegante puerta comenzó a girar lentamente, mientras su corazón comenzaba a acelerarse por el encuentro que deseaba y anticipaba. Pero todas sus esperanzas fueron abruptamente interrumpidas cuando sintió de golpe cómo Albert entró, apagó la luz y la dejó completamente sola en el oscuro lugar. Candy no podía creer ni dar crédito a lo que recién sucedía. Albert no era rencoroso, jamás lo había sido con nadie menos con ella. Siempre habían hablado sobre cualquier situación, por pequeña que ésta fuera, antes de dormir, salvo por aquellos días donde ella dejó la casa. Así que ese comportamiento de su parte le resultaba inaceptable. Se había equivocado terriblemente, sí, lo reconocía, pero estaba segura de que no volvería a pasar. Se lo había dicho, prometido, cuando le pidió perdón arrepentida, pues aquello que hizo fue un impulso, un estúpido impulso que no pudo detener en su corazón por no dejar pasar otra vez la oportunidad, como cuando era un adolescente de 16 años. Se dejó llevar por su corazón, y su impulsividad no la dejó razonar, por lo que en cuanto lo vio y escuchó aquellas palabras, salió corriendo a su encuentro con el destino, sin importarle deliberadamente lo que pensaran de ella o que su reputación se viera afectada por sus actos, pues en ese momento dejó de ser la señora Andrew para instalarse nuevamente en Candice White. Sacudió su cabeza, pues nada ganaba recriminándose de nueva cuenta por lo pasado. Desesperada como estaba y empezaba a sentirse, la rubia se tragó su orgullo, dio vuelta y salió de la habitación. Cuando lo hizo, pudo notar cómo cerraba despacio la puerta de una alcoba al final del corredor. Aquello era ante los ojos de Candy algo que no pensaba solapar. Si se perdonaban debía de ser de corazón, y dormir en cuartos separados no era la solución. Así que apresuró su andar, y al estar enfrente a la hermosa puerta de caoba que la separaba de su esposo, tocó fuertemente esperando la respuesta para entrar. Pasaron algunos agobiantes segundos, en los que no escuchó sonido alguno, logrando con esto inquietarse más. Pero tan insistente como podía ser, volvió a llamar mientras levantaba un poco la voz para hacerse escuchar. Albert, por favor, abre, necesitamos hablar. Pero el silencio persistía. Amargas lágrimas brotaban de sus bellos ojos verdes, mientras apoyaba su frente y manos sobre la antigua pieza de madera. Albert, por favor. Volvió a enunciar con evidente desolación en su voz entre un penoso gimoteo, pues ahora su adorado príncipe, inmutable, había apagado la luz. Mientras tanto, a escasa distancia, cierto rubio se había cambiado y metido a la cama. Miró su pijama y una casi nula sonrisa nostálgica se instaló en sus labios. Quien no lo conociera pensaría que nada malo le ocurría. Su rostro era inexpresivo, aunque por dentro sintiera contrito su corazón. Trataba de mantenerse sereno, pues no podía y no quería darle gusto a nadie de mirarlo derrumbado. Pero una vez entre aquella prisión que sentía por casa, no deseaba pensar en nada. Se lo prometió a Candy, pero era muy difícil de superar. No tenía la fuerza para recordar ni un solo instante de lo pasado, pues esta vez, en verdad, lo había lastimado, herido tanto,
Así que cerró sus bellos ojos azules, cubrió con su brazo su rostro y se entregó al sueño mientras pensaba pesadamente. No puedo hacerlo. No puedo. Al cabo de un tiempo, cansada de insistir y de no obtener respuesta, Candy regresó sobre su camino hasta llegar a la alcoba. No entendía esta nueva faceta de Albert, pero después de pensarlo bien, de algo estaba segura. Si necesitaba tiempo, ella se lo daría. Reconocía que siempre había sido impulsiva y un tanto inmesurable, aunque con el tiempo sus modales y su carácter se habían vuelto mucho más refinados. El rubio había cedido por ella en innumerables ocasiones, así que por ese gran amor que sentía, y en parte por su responsabilidad en lo pasado, esperaría una eternidad si era necesario. Se encontraba tan cansada emocionalmente que cuando se vio en la pieza, apenas su rostro tocó las suaves sábanas de la cama, cayó profundamente dormida. Continuará.